Son las 8:18 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días. Este jueves se llevó a cabo el segundo encuentro de al menos 300 empresarios entre venezolanos y colombianos que están en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, preparándose para la próxima reapertura comercial entre ambos países. Por ello, el día de hoy nos acompaña Melquíades Pulido. Él es expresidente de Benancham, para que nos presente un análisis sobre este tema que ha generado tanta expectativa en la población de ambos países. Buenos días, señor Pulido, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Hay mucha expectativa sobre cómo se irá dando este proceso de reapertura fronteriza entre ambos países. Como expresidente de Benancham, según su experiencia, ¿qué significa esta segunda reunión de empresarios venezolanos y colombianos y cómo ve usted este proceso de preparación? Bueno, casi que por doctrina y principios, yo estoy totalmente de acuerdo con el libre comercio y con la apertura de las fronteras comerciales. Eh, Normalmente ese tipo de acuerdos benefician a ambos países, aunque salgan sectores realmente afectados. Normalmente alguna de las dos partes sale más beneficiada y no por eso debe dejar de hacerse. El problema que tenemos en Venezuela es que venimos realmente con ataduras de diferentes tipos. Yo diría que la principal es seguridad física, seguridad jurídica, pero también de servicios. Entonces, esta nos lleva a una competencia en condiciones realmente desfavorables, pero hay que hacerlo. Sí, durante muchos años pues esta frontera y esta actividad comercial estuvo cerrada, generando pérdidas para empresarios de ambos sectores, quienes ven con buenos ojos esta reapertura, pero algunos especialistas en el tema han señalado las dificultades que hay que ir puliendo desde el punto de vista de seguridad, de logística, de estacionamiento, seguridad jurídica para los empresarios. Según su experiencia, ¿cuáles son esos puntos álgidos, peligrosos, las lagunas informativas que hay en relación a esta reapertura? Bueno, aún no sabemos el alcance ni la profundidad de la apertura. O sea, tenemos información, son apenas los primeros pasos. Los empresarios se están reuniendo, empezaron las discusiones y van a haber evidentemente sectores que se van a beneficiar de ambos lados. Normalmente el sector terciario, el comercio, se beneficia inicialmente y otros sectores como los primarios, la producción agrícola o los secundarios, la manufactura se ven afectadas. Realmente Venezuela y Colombia vienen de una larga relación. Una vez que entramos en la Comunidad Andina de Comercio, fue un crecimiento impresionante, llegamos a niveles de casi 8.000 millones de dólares. Actualmente se habla de 400, aunque eh, mi, yo estoy seguro que es por lo menos el doble, porque hay una frontera binacional abierta, de ambos lados de los países. Rómulo Betancourt decía que entre Colombia y Venezuela hay una serie de vasos comunicantes subterráneos que no se pueden esconder. Entonces estamos seguros que hay una cantidad de comercio no registrado, que por lo menos debe ser el doble de esa cantidad. Y yo creo que los comerciantes y los empresarios de ambos lados, cercanos a la frontera, van a ver realmente inicialmente activada su actividad comercial. De nuevo, el problema de Venezuela es que Venezuela viene con rezagos de servicios públicos, rezagos de seguridad, rezagos de servicios financieros. Aquí en Venezuela no existe la intermediación financiera. Entonces, un empresario que quiere adquirir un crédito para iniciar o aumentar su capital de trabajo para expandir sus áreas de comercio o sus actividades comerciales o empresariales, sencillamente no encuentra fuentes de suministro. Entonces, el tema venezolano es realmente trágico. Evidentemente, en el caso colombiano hay un cambio de gobierno con señales que no son normalmente o inicialmente que prenden alarmas. Yo creo que la función principal de un político en ambos lados es decirle a sus jugadores, señores, tengan confianza y aquí están las señales que estoy enviando. Porque esa es una variable, la variable expectativa es bien importante. Sí.
Porque si hay una regla de oro en economía y finanzas, es que a mayor riesgo percibido, mayor ganancia esperada y en más corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia viene con con unos índices económicos bastante saludables y con buenas bases, y de repente hay un cambio tan importante que prende las alarmas. Hay un ministro Campo que es bastante ortodoxo en economía, pero evidentemente muchas de esas inversiones se están ralentizando y en el caso de Venezuela tenemos más de 20 años en esto. Entonces, en el caso colombiano se prenden las alarmas, en el caso de Venezuela ya las alarmas tienen 20 años encendidas. En el caso de los comerciantes, ¿cómo sería esta reactivación, los beneficios que traería para ellos la reactivación comercial en la zona fronteriza? Y en el caso del consumidor, ¿con qué se va a conseguir? ¿La libre oferta permitiría un mejor precio de los productos? ¿Los productos van a tener algún tipo de control? El tema de las transacciones financieras, la mayoría de estos puestos están preparados para hacer esas transacciones o la gente tiene que prepararse con dinero efectivo. ¿Cómo sería? Bueno, esos son los escollos que se tienen que discutir en estas discusiones y en estas negociaciones a niveles empresariales, pero también a niveles de gobiernos. Eh, Inicialmente los consumidores se ven beneficiados ante una oferta mayor y mayor competencia. Siempre el consumidor se beneficia. Ojo, pero el consumidor también necesita el dinero y también es un productor y es un trabajador asalariado. Si no tiene fuentes de trabajo, de nada te sirve tener Claro. mayores productos si no tienes con qué comprarlos. Sí, claro, es una realidad a la que de pronto nos estamos enfrentando aquí en Estados Unidos, que existe una altísima gama de productos, pero el salario pues ya no alcanza cuando lo vemos en comparación con la inflación. En el caso de Venezuela, supongo que ocurre lo mismo. Si la gente no tiene un salario básico o dos o tres trabajos, pues ¿de qué puede servir que existan tantos productos si no tiene el poder adquisitivo? Y el culpable de la inflación es uno, los estados, los gobiernos y muchas veces sus bancos centrales. Entonces el mundo está sufriendo la irresponsabilidad de muchos bancos centrales, dejando crecer su volumen, su masa de dinero, de base monetaria, y lo está sufriendo inclusive países como los europeos y Estados Unidos, que cualquiera diría son economías estables. Ahora nosotros tenemos años de inestabilidad y posiblemente hay países en Latinoamérica, como lo fueron en un momento dado, lo han sido Chile, Perú, Colombia, que han sido mucho más responsables en el manejo de sus variables monetarias. En el pasado, los venezolanos nos enfrentábamos a lo que tiene que ver con el AMPA común y el robo de vehículos y el paso por la frontera. Ahora con esta reapertura, donde las reglas del juego pues no están claras, donde no se le ha dado mucha información, ¿cuáles son esos errores del pasado, cuando la frontera estaba abierta, que pudiésemos corregir en esta nueva oportunidad? Es difícil si no hay voluntad política, y el tema de la seguridad lo mencioné primero porque tiene dos aspectos, la seguridad física y la seguridad jurídica. Y ambos aspectos, ambas caras de la moneda de la seguridad están muy afectadas en Venezuela. En el caso de Colombia viene mejorando a través de los años. En el caso de Venezuela viene empeorando. Y el tema de la seguridad física y seguridad jurídica viene del AMPA, pero también de las autoridades. Entonces, un comerciante, un productor, un empresario venezolano que quiere exportar a Colombia, bueno, lo primero, la primera frontera o el primer escollo que se encuentra es sencillamente la cantidad de peajes ilegales que hay en el camino. Entonces, eso requiere de voluntad política, requiere de decisiones de Estado, y ese es uno de los aspectos que los empresarios tienen que exigirle a su gobierno. Para las comunidades que están ubicadas en la zona fronteriza, ¿sería más rentable hacer sus compras, por ejemplo, en este paso que en locales comerciales establecidos en la ciudad? Bueno, eventualmente la respuesta debería ser sí. De nuevo, el caso de la frontera, de esos más de 2.000 kilómetros que hay entre Colombia y Venezuela, es que esa frontera es muy permeable, es imposible pararla. Entonces, el comercio real que hay entre Colombia y Venezuela es más allá de esos 4.400 millones, perdón, de esos 400 millones que fueron reportados el año pasado.
de nuevo, mi estimación, y estoy hablando sacado de la manga, es por lo menos el doble. O sea que los comerciantes de ambos lados ya están acostumbrados a recibir productos y vender y comprar y transar productos alrededor de la frontera desde siempre. Eso no se puede parar. 2.000 kilómetros de frontera no se puede parar, donde las poblaciones son binacionales, desde La Guajira hasta los llanos. Orientales colombianos y occidentales venezolanos, esa frontera es muy permeable. Entonces, ese comercio siempre ha existido de una manera legal o ilegal. Gracias, señor Melquíades, por su análisis. Nos estamos adelantando a los acontecimientos porque todavía las reglas del juego no están claras. Ya veremos cómo evoluciona este proceso de reapertura fronteriza. Feliz día. Feliz día, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Melquíades Pulido. Él fue presidente de Benancham y nos comparte su visión sobre este proceso de reapertura entre Colombia y Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.